Noches a todos ustedes. Es para mí un gusto estar el día de hoy en la plática que tenemos de Viviendo con Diabetes, en esta serie de entrevistas que planeamos para todos ustedes. El día de hoy tenemos el tema Reconociendo la Diabetes y cuento aquí con la doctora Jimé Mira, que es la encargada de la comisión de Viviendo con Diabetes, el doctor Rafael Bueno, parte de la comisión, y la doctora Ingrid Pita también, que conforma la comisión. Y la doctora Ingrid nos va a hacer favor de presentar a nuestra invitada de honor esta noche. Por favor, Ingrid. Muchas gracias, Vanessa. Pues buenas noches a todos y muchas gracias a la doctora María Fernanda Chávez Remes, que nos va a acompañar el día de hoy. Ella es psicóloga social con especialidad en tanatología, es una gran amiga y tiene mucha experiencia en este tema. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito más de esto. Muchas gracias, Fer, por acompañarnos. De manera de introducción, quisiera mencionar, ya para darle pie a Fer, que es importantísimo este tipo de pláticas, ya que el 10% de la población mexicana cuenta con el diagnóstico de diabetes mellitus. Y desgraciadamente una gran parte de esta población es en población productiva. Entonces es población muy joven y que va a tener una disminución de sus actividades y una repercusión tanto emocional como económica. Es importante que reconozcamos esta enfermedad y que contemos con el apoyo de todo nuestro núcleo familiar y nuestras amistades. El tema que queremos mencionar o del que queremos discutir el día de hoy, que te quería preguntar, Fer, es que nos expliques un poquito más sobre esta situación del duelo, de cómo los pacientes pues aceptan su enfermedad o qué es lo que pasa en ellos cuando nosotros damos ese diagnóstico. Hola, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto el estar en este tipo de pláticas, porque digo, yo sé que estoy en medio y rodeado de muchos expertos, pero también la parte humana siempre es importante y la parte emocional, obviamente, creo que siempre afecta en el resultado o en la forma en cómo se lleva cualquier tipo de proceso. Entonces, ya vamos a entrar en la plática. Mi tema, o la parte que a mí me toca, es la parte de tanatología. Actualmente no se conoce tanto el tema de tanatología o se cree que nada más es para el tema de muerte, que solo te debes de acompañar o que solo debes de ir con una tanatóloga cuando alguien fallece. No es así, y por eso es que me interesaba también platicar de esto. Cuando tú atraviesas o tienes un duelo es por cualquier tipo de pérdida, ya sea por ruptura amorosa, ya sea por bancarrota, ya sea por algún tipo de enfermedad, que en este caso es lo que vamos a platicar, ya sea por cambio de ciudad, por cambio de escuela, ya sea por lo que tú quieras, pero cuando tú tienes una pérdida es cuando vas a vivir un duelo. Y eso es lo que a veces mucha gente no entiende y por eso es que mucha gente no logra asesorarse con las personas adecuadas. El trabajo de una tanatóloga no es dirigir, no es el explicar qué es lo que tienes que hacer. Mi trabajo es acompañarte en un proceso en el cual tú vas a empezar y que a veces no sabes ni qué está sucediendo. Realmente lo que hoy nos vamos a enfocar es en el duelo por una enfermedad. ¿Qué es lo que sucede cuando los doctores acertadamente te dan el diagnóstico y que en esa forma tú aprendes, porque es como un punto de inflexión? Es un momento en el cual tu vida de forma totalmente inesperada va a cambiar. Va a ser un antes y va a ser un después. Y eso es lo que a veces mucha gente no entiende. Tú llegas siendo una persona al consultorio o a donde te vayan a decir qué es lo que tú tienes y saliendo de ahí tu vida va a cambiar. Te guste o no te guste, va a cambiar. Ahora, lo que tenemos que hacer es trabajar con esa realidad. Entender que no la vamos a poder cambiar y que vas a tener que aprender a vivir, en este caso con la diabetes, como tu amiga, no como tu enemiga. Y eso es lo que a mí me toca como tanatóloga. El que no estés peleada con la enfermedad, el que no creas que fue lo peor que te pudo haber pasado en la vida, el que no lo veas como el despertar todos los días y estar enojada y estar amargada y estar enojada con la vida en general. Y como lo dije anteriormente, tienes que aprender a que la diabetes, a partir de hoy, que te dan tu diagnóstico, es tu mejor amiga. Y como mejor amiga, a veces te va a poner de malas, a veces te va a hartar, a veces la vas a querer mandar a la fregada, pero tienes que aprender a que es tu mejor amiga. Entonces es mejor llevarla de la buena manera
y así tú también vas a poder trabajar mucho mejor. Ahora, a mí me gusta cuando es la primera cita que tengo con las personas y que no conocen el tema de tanatología, explicar más o menos a lo que van a empezar, explicar más o menos las etapas del duelo. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que ustedes están atravesando, y hablo de ustedes por las personas que nos están escuchando y porque tal vez están atravesando por esto. Hay personas que están atravesando por algo y a veces están enojados y a veces tristes y a veces confundidos y a veces no entienden o no les cae el 20 y realmente no saben qué es lo que está pasando o creen que están enloqueciendo o creen que realmente no se saben ni cómo ni de qué forma manejar sus emociones o tener una inteligencia emocional de forma adecuada. Entonces sí me gustaría dar una pequeña información sobre las etapas del duelo para que si hay alguien que está atravesando por esto, sepa que no están enloqueciendo, sino que están viviendo un proceso totalmente normal. Pero aquí la diferencia es que si tú entiendes que este proceso de duelo lo tienes que enfrentar y no evadir, es donde tú vas a poder vivirlo de una forma sana. Entonces, la primera etapa es cuando el doctor te dice, ¿sabes qué? Después de todos tus análisis, tienes diabetes. Es la de la negación. La negación ocurre cuando tu cerebro de forma totalmente inconsciente detona un mecanismo de defensa y es cuando hace como un colchón en tu cabeza. Con ese colchón lo que sucede es que tu cerebro está asimilando la noticia. Entonces, poco a poco te va a ir cayendo el 20, pero al principio no entiendes ni lo que está sucediendo. Pero si yo me cuido, si yo estoy sano, si yo como bien, no tengo obesidad, X o Y, empiezas a dar un sinfín de situaciones o de factores por los cuales no asimilas lo que te están diciendo. Y esta etapa de negación no es que te dure unas horas. Hay personas que pueden atravesar semanas o meses creyendo que no tienen ningún tipo de enfermedad y dicen, yo no me siento mal, yo no tengo nada, los doctores están equivocados, los análisis están equivocados, o también existen los casos en los cuales van atravesando doctor tras doctor y para que en algún momento alguno de ellos les diga, no es cierto, no tiene diabetes. Eso es parte de la negación. Ya después viene la parte de ira, cuando te enojas, y te puedes enojar con todo el mundo. Te puedes enojar en este caso con los doctores porque tal vez hicieron mal su trabajo y entonces el tema o los resultados que arrojaron los análisis no fueron los correctos porque los doctores a veces pueden ser ineptos, así piensa el paciente, porque tal vez estoy enojada con mi esposa y con mi esposo porque gracias a un susto me dio diabetes, porque entonces por la alimentación que no tuve, que sí tuve, y estoy enojada con Dios, con Jehová, con Alá, con el universo, con lo que tú quieras enojarte o con lo que tú creas, pero estoy enojado con eso. Después de esa parte, en la cual creo que es una de las más importantes, porque es donde logras entrar como en pique con la diabetes y logras también enojarte día a día con ella y verla como tu peor enemiga y como la enfermedad que te vino a dar en la torre a tu vida. Después de esa etapa viene la parte de negociación, en donde tú de alguna manera, solito y de forma inconsciente, empiezas a crear tal vez acuerdos para ti mismo. ¿Qué tal que si ahora yo me empiezo a cuidar, la diabetes se me va a quitar? ¿Qué tal que ahora que yo ya empiezo a hacer ejercicio y que yo empiezo a hacer las cosas de forma diferente y ya no como tanto dulce y ya no hago tantas cosas, qué tal que en ese momento lo que yo estoy sintiendo ahorita va a desaparecer? Entonces ese es un tema en el cual también puedes platicar con lo que tú crees, y yo lo digo así porque en este tema de tanatología me vuelvo totalmente imparcial y objetiva y nunca puedes meter temas religiosos. Entonces, cada quien tiene su perspectiva, sus creencias, tanto en la parte religiosa como en la parte espiritual, que son dos cosas completamente diferentes, y tú eliges en qué te agarras o a qué te agarras y en qué crees. Entonces, en esta parte es donde también haces un diálogo con esa fe que tienes o con esa creencia y pides y añoras y suplicas que si por favor te quitan la diabetes, entonces tú en ese momento vas a ser mejor esposo, mejor hijo, mejor padre, mejor trabajador y mejor lo que tú quieras creer. Es un momento en el cual también entiendes que por más que tú puedes llegar a negociar, pues obviamente no vas a obtener lo que tú quieres.
Después de eso, cuando realmente de alguna forma pues ya vas entendiendo lo que está sucediendo, entra la parte de depresión, que es muy diferente a la parte de tristeza y a veces no se logra identificar pues esa diferencia. La tristeza, tú y yo y la gente que nos escucha y nos ve, nos podemos sentir tristes un día, 2 días. Y la verdad es que a veces llegan al consultorio y te dicen es que estoy en depresión total porque tengo un día triste o porque tengo una semana triste y esto no es así. Ustedes saben que la depresión es diagnosticada después de unos meses, de 6 meses tal vez, en los cuales tú tienes ciertos síntomas, ciertos signos, y ahí es donde tú puedes aseverar, confirmar que tienes una depresión. Y esto es lo que ocurre con el tema del duelo. Aquí es donde tú puedes, después de que te va cayendo el 20 y vas asimilando realmente tu diagnóstico, es donde puedes entender tu cambio de vida, entender que tu vida fue un antes y un después, y puede ser que si tú no lo has manejado de una forma adecuada, puedes entrar en una depresión. Y ya por último, es el tema de la aceptación, de la asimilación, de la esperanza, en el cual tú, después de atravesar ciertas etapas, pues realmente vas entendiendo que por más que te quites, la diabetes te cayó. Y que entonces de esa manera tú tienes que aprender a convivir con ella, a tratarla bien, a que de alguna forma tiene que haber un quid pro quo, o sea, esta parte de dando y dando, o sea, que así lo tienes que hacer para llevar una calidad de vida acertada, porque lo que mucha gente no entiende cuando tiene diabetes es que cree que la vida se le acabó. La vida cambia, pero también tienes que aprender a que tu vida sigue y que también depende de ti de qué manera lo quieras ver. Esto es en el tema de la aceptación. Ahora, hay una cosa muy importante. Cuando tú estás viviendo un duelo, la gente cree que vamos de forma escalonada. Lo que acabo de mencionar, que voy primero negación, después voy ira, negociación, depresión, y a lo último, y ya estoy en el último escalón, está la aceptación, y no es así. El tema del duelo y las etapas del duelo es como en un va y viene. Tú puedes estar en una depresión tal vez, en una tristeza, que es lo que tratamos de trabajar, y de ahí volvemos también a la parte tal vez estar enojada. Habrá días buenos, habrá días no tan buenos, pero ahí es donde se tiene que trabajar. Me gusta hacer mucho hincapié en esto porque hay personas que me dicen es que ya me sentía del otro lado y entonces por acá ya me estoy sintiendo tal vez otra vez un retroceso o qué fue lo que sucedió. Muy bien. Bueno, ahí creo que ese es un punto súper importante, Fer, porque todos tenemos como la idea de que, bueno, ya pasaste la ira y ya, entonces ya vas a empezar a negociar, ¿no? Pero sí es bien importante porque en los pacientes diabetes, o bueno, desgraciadamente la diabetes es una enfermedad que a veces tienes controlada y a veces no. Y entonces creo que aquí quiero que recalques un poquito eso de cómo nosotros como familiares podríamos ayudarle a nuestro paciente diabético a no tener este tipo de retrocesos, o sea, como a no perder ese avance en su estímulo que ya había presentado. Híjole, acabas de mencionar un tema bien importante, porque para que tú, con el tema de la diabetes, y en este caso lo voy a llamar el enfermo, porque así es el término, así lo tocamos. En el tema del enfermo, siempre es importante que se sienta acompañado. Siempre es importante que yo como enfermo, aún con todo mi proceso, pero no quiera hacerla de María Machetes, ¿verdad? De yo todo lo puedo, de yo todo lo voy a hacer yo solo, que nadie me ayude, que nadie me asesore, los doctores no funcionan, esto no funciona, no. ¿Y para qué? ¿Por qué te menciono esto? Porque entonces también tú como enfermo tienes que aprender a tener una red de apoyo. Tienes que entender que tu familia es parte primordial en tu proceso de duelo para que vayas asimilando esto. Ahora, tú mencionas, yo como familiar, ¿cómo le puedo hacer para ayudar? Es bien difícil al principio porque a veces uno como familia nos sentimos tal vez impotentes, nos sentimos frustrados. Queremos ayudar de una forma que tal vez la otra parte no lo necesita así o no lo quiere así o no te va a ayudar de tal o cual manera. Entonces, una de las cosas que tú necesitas como familiar, punto número 1, es ser empático. Es entender y tratar de entender lo que está sintiendo esa persona. ¿Qué pasaría si yo sintiera lo mismo? ¿Cómo me gustaría que me trataran? ¿Cómo me gustaría que me ayudaran? ¿Qué no me gustaría que me dieran? Si tú de alguna forma logras como tener este tipo de análisis,
podrás ser todavía más considerado, podrás llegarle todavía más a esa persona. Y parte importantísima es, si tú eres el familiar queriendo ayudar a una persona con un debut de diabetes, si así lo quieres ver, lo importante es preguntar qué necesitas, qué quieres, cómo te ayudo, quieres platicar, me quedo callada, quieres ir a caminar, quieres tomarnos algo, cómo te ayudo, platícame, no quieres hablar, no hablamos, aquí me quedo, me explico, yo voy a estar a lo que esa persona quiera. Yo voy a respetar los tiempos que esa persona necesite, no va a ser a mis tiempos, porque muchas veces me dicen, es que llegó mi mamá y me tenía todo un circo con mi familia, fiesta, porque todo iba a estar bien y yo lo que menos quería era ver gente. Yo quería estar solo y entonces la familia cree que está haciendo un bien y al contrario lo que está haciendo es totalmente contraproducente porque entonces el enfermo se siente que nadie lo entiende, que nadie lo escucha, que nadie le hace caso a lo que él está sintiendo, a lo que él está creyendo. Entonces, de vuelta a tu pregunta, como familia, ¿qué es lo que se puede hacer? Punto número 1, escucha. Tienes que aprender a escuchar. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Quieres ahorita ayuda? ¿No quieres ayuda? Y si te dice que no, porque es muy normal que te digan que no, aléjate, pero no te me vayas 10 kilómetros atrás. Aléjate, pero quédate ahí en silencio, nada más esperando el momento en que por un destello tú puedas ver que esa persona ya tiene o ya quiere ayuda o que de verdad necesita la ayuda y ahí es donde tú te tienes que acercar. Paciencia de la familia y mucha, mucha información porque estamos acostumbrados a que todo lo queremos hacer a los tiempos que uno quiere y que uno tiene. Y en el tema del duelo es importantísimo entender que no es por fórmulas y que el duelo no tiene un tiempo justo. No te voy a decir que en un año todos estamos del otro lado. Hay personas que duran más, hay personas que duran menos, pero lo que yo siempre he creído es que más o menos proporcional un año. ¿Por qué? Porque en un año es cuando el niño más o menos empieza a caminar y es lo mismo que sucede cuando estamos en un tema así. Tú cuando tienes un tema como el diagnóstico de una enfermedad es cuando tú crees que te caíste, crees que todo se acabó, crees que tu mundo cambió totalmente y ahí es cuando empiezas pasito a pasito a caminar y a entender tu nuevo ritmo. Entonces, segundo consejo que le puedo dar a la familia, entender que cada persona es totalmente diferente y que mis tiempos son totalmente diferentes a los de él. Perfecto. Creo que eso es algo súper importante. Y aquí también está el tema de, bueno, ya tuviste tu duelo por el diagnóstico de la diabetes, tienes afortunadamente un núcleo familiar o un amigo o alguien cercano que te está apoyando, pero ¿qué sucede? La diabetes pues no es una enfermedad que sea estática, ¿no? Llega el siguiente diagnóstico. Entonces ahora tienes pie diabético, tienes retinopatía diabética, tienes nefropatía diabética. ¿Qué sucede ahí? O sea, tenemos un segundo duelo, regresamos en las etapas, ¿cómo se podría abordar este nuevo pues golpe, no? Recuerda que cada persona lo va a vivir de forma diferente y entonces no podemos generalizar y no podemos creer que esto va como por fórmula. Yo te puedo decir tal vez sí, una persona con diabetes va a tener otro duelo cuando le digan que ahora sí necesita insulina. O tal vez cuando le estén comentando todo lo que me acabas de comentar. O sea, cada es por etapas. O habrá personas que desde que le digan que tiene diabetes, pues como ya se va a ir haciendo la idea de lo que puede pasar, ya no le va a costar tanto trabajo asimilarlo. Hay personas que viven duelos anticipados, que es esto. Entonces, cuando ya te van diciendo lo que está sucediendo, ya no te cae tan pesada la información porque tú ya lo fuiste asimilando. Depende del temperamento, depende del carácter, depende de las vivencias que tú ya hayas tenido, depende obviamente de tu resiliencia, depende de muchísimas cosas que tú ya hayas trabajado y que en ese momento es donde va saliendo todo a flote. Sí, sí puede haber duelos múltiples y con un mismo tema, que es el tema de la diabetes. Sí puede haber esta parte que me digas, apenas iba yo saliendo y voy entrando a otra cosa. ¿Cómo le hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que asimilar? Pero algo a lo cual creo que es importante aferrarnos y a lo cual yo siempre he tratado como de hacer ver, es que en el tema del duelo es como en el tema de adictos, un día a la vez. Si tú realmente intentas el tener esta bola mágica para saber qué es lo que te va a pasar,
nos vamos a abrumar, nos vamos a frustrar y nos vamos a poner en una situación de ansiedad, de estrés, de tensión, cosas que obviamente en este momento no necesitamos. Creo que sí tenemos que trabajar con un día a la vez y si sucede, lo tendremos que trabajar así, tal cual, enfrentar las cosas, no lo podemos evadir. Lo que mucha gente hace es que deja de pensar que tengo diabetes, o sea, no tengo. Se lo pone, vamos a creer que esta es la diabetes, vamos a hacer un pequeñito ejercicio, que esta es la diabetes. Entonces la diabetes, como no le quiero hacer caso, me la pongo atrás. Pero entonces hay personas que exageran y me la ponen adelante. Y entonces yo soy diabética para todo, no puedo reírme porque soy diabética, no puedo tomar agua porque soy diabética, no puedo ir al baño porque soy diabética, o sea, no puedo hacer nada porque soy diabética. La posición en donde tiene que ir la diabetes es acá al lado. O sea, yo sí la voy a estar siguiendo, sí me va a estar vigilando, pero también voy a disfrutar todo. Y aprender a hacer eso es lo complicado del duelo. Aprender a vivir con el tema de la diabetes es lo difícil y por eso hay que trabajarlo día a día, porque esta no es como una ruptura amorosa en el cual tú sabes que hay un inicio y hay un fin, en el cual tú sabes que ya terminé, tengo mi proceso de duelo y cierro el ciclo y se acabó y tal vez empiezo otra relación amorosa. Aquí tú sabes que este duelo llega a un momento en el que tú vas a vivir con la diabetes y es algo constante. Ahora lo que hay que aprender es a que este dolor no se vuelva sufrimiento. En la tanatología hay algo bien importante que siempre nos van a decir. El dolor es totalmente inevitable y el sufrimiento es opcional. Tú decides de qué manera vas a vivir la diabetes, si te vas a tirar al drama, si piensas que es lo peor que te pudo pasar, o si realmente, como dicen, agarras el toro por los cuernos, entiendes que esta es tu realidad y aprendes a vivir con ella. Oye, y ya, bueno, por último, ya antes de meternos a las preguntas y respuestas, me gustaría preguntarte, ¿qué punto crees tú que, por ejemplo, tu profesión o nuestra profesión tenga pues el impulso de mejorar la calidad de vida a un paciente en el aspecto de apoyarlo a seguir el duelo? Ya que, pues, al menos con nosotros es difícil que un paciente se abra, quizás por el tipo de consulta o así, pero ¿qué nos podría recomendar o qué podría recomendarle a los médicos en general, a alguien que tenga un contacto un poco más profesional, como cómo lograr que estos pacientes puedan entrar en ese duelo y encaminarlos en la manera correcta para que puedan lograr asimilar esto y poder vivir con ello? Y no sabes cuánta gente, y hasta coraje me da, porque no sabes cuánta gente llega y me dices que no sabes cómo me lo dijeron. No sabes cómo me lo dijo el doctor, listo, esto tienes, ya, la que sigue, casi casi, ¿no? O sea, y entonces me quedé con preguntas de cómo, por qué, en qué momento, todo lo que traía en mi cabeza ni lo pude concretar ni llevar a tierra casi casi, porque el doctor fue muy duro, fue muy tajante, habló con términos que yo ni entendía, y con la misma me dijo, nos vemos al siguiente mes, o cuando usted se sienta bien, o la siguiente revisión, y me sacó. Y entonces en ese momento fue cuando sentí un balde de agua helada, porque no entendía yo ni qué era lo que estaba pasando. Y ahí es donde tal vez empieza la cabeza a trabajar y decir, me voy a morir, y entonces, ¿qué voy a hacer? Mi vida se acabó. ¿Por qué? Porque punto número uno, no se tiene la información. No se sabe ni qué es el páncreas, ni en dónde está el páncreas, ni qué es lo que sucede con el páncreas, punto número uno. Y con el tema de los doctores, siempre he creído que parte importante en la elaboración de un duelo, y en este caso por enfermedad, parte de ustedes, parte de la forma en cómo se lo van a decir, parte de las palabras que van a ocupar, de la calidad humana, de la forma en cómo lo van a, pues, a darle un tipo de contención. Yo sé que tal vez en muchas ocasiones la forma de ser de cada doctor varía y que cada doctor es totalmente diferente porque ya hablamos de temperamento, personalidad, lo que me quieras decir. Pero creo que sí sería muy importante el que los doctores también se adentraran en este tema y entendieran que gracias a ustedes, o no, es que pueden hacer que una persona maneje mucho mejor la diabetes. ¿Por qué? Porque si tú aprendes a hablar o a decir lo que realmente está pasando,
pero bajándose a un nivel, y no quiere decir por falta de inteligencia ni de capacidad, sino que debemos de ser empáticos, debemos de entender que en ese momento la cabeza vuela, y entonces tengo que aprender a hablar con palabras adecuadas a las personas. Tengo que tener el tiempo o darme el tiempo para que si esa persona tiene una duda, yo pueda contestárselo. Y obviamente entendido de que va a estar nervioso, va a estar tartamudeando, no va a saber ni qué va a hacer, darle la información necesaria y adecuada para que de alguna manera, cuando salga del consultorio, él esté de una forma un poco más tranquila. No estoy echándole la culpa a ustedes o a los doctores del por qué o de la forma en cómo lleven su duelo, porque es totalmente diferente. Pero sí creo que pueden ser una persona muy importante para la elaboración del mismo. Y así como también te digo que mucha gente ha venido y me ha dicho, ¿por qué me lo dijo así? También mucha gente me dice, gracias al doctor, es que yo pude asimilarlo mejor, porque me explicó que voy a tener una mejor calidad de vida, porque me explicó que puedo hacer esto, que puedo hacer el otro, que a pesar de la diabetes tengo que cuidarme, mis cambios de hábito, lo que puede pasar. El punto es que cuando tú des un diagnóstico no tienes que ser mentiroso, no tienes que disfrazarlo, tienes que decir las cosas, pero tienes que aprender cómo decirlo, tienes que ser asertivo, tienes que ser prudente, oportuno, porque lo que hay del otro lado del escritorio es una persona, no son unos análisis y no es una computadora. Entonces sí es bien importante y es un factor determinante en la elaboración del duelo para una persona. Muchas gracias, Fer. Bueno, vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas con nuestros panelistas, la doctora Jimena Mira, la doctora Vanessa Flores y el doctor Rafael Bueno. Igual pueda seguir yo por aquí. Ahora sí te vamos a atacar un poco más con preguntas. Okay. No sé si alguien del panel tenga alguna otra preguntita. Jime levantó la mano. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. Muy entendible todo lo que nos acabas de contar. Yo quisiera como una pregunta. ¿Cómo podemos manejar cuando el duelo es por parte de los padres cuando tienen un hijo con diabetes? Y los padres son quienes pasan por estas fases de negación y entonces no atienden al paciente y él sufre las consecuencias. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a los papás? Sabemos que con un manejo integral en conjunto contigo, pero a veces somos como el médico de primer contacto y sí siento una responsabilidad bien fuerte cuando veo que los papás no atienden a sus hijos porque niegan que tienen diabetes y ya llegan con repercusiones importantes con nosotros visuales, y en un niño pues es sumamente grave que eso suceda porque tiene toda la vida adelante, ¿no? Eso pasa bien seguido porque del que nos tenemos que estar tal vez enfocados o a quien tenemos que estar enfocados, pues es al que menos le hacemos caso, ¿no? Porque entonces, como tú dices, como padres, pues estamos en que no, él está perfecto, él no puede estar enfermo, él no puede ser, yo lo hice todo bien, porque ahí entra una parte de culpa, yo lo alimento bien, yo he estado con él, no puede ser posible. Entonces, lo que se tiene que hacer inevitablemente es ayuda profesional. De otra manera no se va a poder trabajar porque ellos están en una etapa de negación de la cual no están queriendo salir y en donde pueden estar ocasionando mayores problemas. Ahora, también creo que depende de la edad del niño, digo, no sé particularmente a qué edad te refieres, pero en muchas ocasiones, aunque no lo creas, los niños son los que también pueden ayudar a que los papás abran los ojos, ¿eh? Los niños, si tú realmente en una sesión puedes tener a los tres presentes, es donde el niño puede decir, a ver, papá, mamá, sí me está pasando, sí está sucediendo y lo que necesito es que me ayuden. Lo que necesito es apoyo, lo que necesito es sentirme apapachado, respaldado, necesito sentirme guiado. Entonces, en muchas ocasiones el niño, la niña o lo que me quieras decir, se vuelve nuestro mejor aliado, porque ahí es donde podemos ayudar a los papás. Se oye raro y en muchas ocasiones se podrá decir qué imprudencia que los papás no estén ayudando así, pero ocurre. La verdad es que no podemos juzgarlos porque ellos están totalmente negados a entender que su hijo está enfermo, pero es que aquí es donde otra vez caemos en la misma situación. Si tú no logras
entender lo que te está pasando y asimilar que tal vez sí estoy en una etapa y que sí estoy viviendo esto y que sí estoy mal y que sí tengo que ir aprendiendo, tú no vas a poder sobrellevar la situación. Por eso es tan importante este tipo de información y por eso lo dije al inicio de la plática. Hay personas que no saben ni qué es lo que les está pasando, porque a veces necesitamos ponerles nombre. Negación, ira, depresión, y ya cuando tú sabes realmente, dices, esto es lo que tengo, me siento identificado, ya sé lo que me está sucediendo y parece que me están describiendo, y ahí es donde puedes tal vez abrir un poquito más los ojos y dejarte ayudar, porque lo que sucede con esos padres es que están totalmente renuentes a ayudas, y hasta se enojan y están en un rechazo total. Entonces, la forma es, si ustedes como doctores, sí creo que es importante canalizarlos a una ayuda psicológica y de alguna forma, si no se puede, porque en algunos casos tal vez no está, no se puede por la parte económica, por tiempo o por lo que me quieras decir, tal vez tú echar montón con el enfermo, que a veces así ocurre. Entonces, intentar por todos lados el tratar de pues hacer un tipo de intervención, si así lo quieres ver. Qué importante todo esto que nos mencionas, María Fernanda. Y bueno, para toda la audiencia, el chat está abierto para preguntas. Y Rafa, tú ibas a hacer una pregunta mientras tenemos más preguntas del auditorio. ¿Estás con tu micrófono apagado? Muchas gracias, Vane. Estimada doctora, felicidades por esa intervención tan clara y tan precisa y concisa de las etapas del duelo. Yo quisiera preguntar si en estas etapas del duelo hay cabida para la resignación, que yo he entendido que en parte del proceso del duelo, en un momento los pacientes llegan a resignarse, pero me parece que esto es algo que puede ser peligroso porque si caen en resignación sería una pseudonegación en la cual culturalmente he visto a muchas familias que dicen, pues es que mi papá, mi abuela, mi mamá, mi hermano han sido diabéticos, por lo tanto yo también soy diabético y lo que me toca es ser diabético y todas sus consecuencias. Ahí, ¿qué podrías mencionar al respecto y qué cuidados deberíamos tener para no caer en esa fase de resignación, sino avanzar a la fase de aceptación y darle frente a esta enfermedad o a este padecimiento después de haber elaborado todo este duelo? Ok. Aquí se confunde a veces el tema de la última fase, que es aceptación, con resignación. A mí la palabra de resignación no me gusta, porque sí tiene como un término negativo, como que pues ya, esto es lo que me tocó vivir, esto es lo que tengo, ni modo, y también entra una parte de victimización. También llega una parte de pensar, pues pobre de mí, como usted dice, pobre de mí, pues toda mi familia ya era así, ya me tocaba, hasta se me hacía raro que no, pues ni modo, esto es lo que tengo. Empiezas a pensar que pues te tocaba esa parte. Entonces, la parte de resignación sí tiene que ser, es muy delicada, porque entonces llega un momento en que el paciente, en lugar de hacer un cambio de hábitos y en lugar de hacer un cambio de estilo de vida, y el empezar a cuidarse y entender que, como lo dije anteriormente, hay un antes y un después, al haber resignación, es el hecho de decir, pues si ya soy diabética y ya no me voy a curar y ya no se me va a quitar, pues le sigo entrando entonces a todo lo que no tengo que entrarle, hablando de comida, hablando de sedentarismo, hablando de miles de hábitos que tenemos que cambiar en el momento en que somos diagnosticados con diabetes. Empieza una especie de pues ya no voy a hacer nada, si de algo me voy a morir, pues aunque sea ya sé de qué es lo que me voy a morir, ¿me explico? Empieza un tema total de mentalizarte hacia lo negativo. Y siempre he pensado que cuando una persona se vuelve víctima, es lo más fácil que puedes hacer. ¿Por qué? Porque entonces no enfrentas, no estás entendiendo lo que en realidad estás teniendo, las consecuencias que puede haber y que realmente sí puede haber cambios a menos que tú lo quieras y que obviamente la responsabilidad no va a ser ni de la familia, ni de los doctores, ni de tus hijos, ni de nadie más, sino que tuya. Entonces ahí es cuando tú empiezas realmente a hacer frente, a entender que todo este proceso te va a doler sí o sí, pero que de alguna manera lo tienes que caminar, porque mucha gente a veces cree que cuando va a una consulta
Los tanatólogos o psicólogos somos como campanita con polvos mágicos y entonces vamos a hacer que todo se quite el dolor y no es así. El dolor a fuerza lo vas a sentir. Lo diferente es de qué forma lo vas a sentir y eso sí depende de ti. Entonces, hablar de resignación para mí es algo negativo porque lo volvemos como ya que. Claro. Y creo que es importante aquí hacer hincapié para los familiares y para los pacientes que nos escuchan, que el diagnóstico de diabetes, bueno, sí tiene todas estas implicaciones que nos mencionas, pero también hacer conciencia de que si tienes un buen tratamiento, un apego, una aceptación, manejas un cierto estilo de vida y sano y demás, puedes tener una diabetes digamos, libre de complicaciones y tener una vida normal, ¿no? Muy cercana a lo cotidiano y a lo normal. No pensando, porque muchas veces siento que justo lo que platicabas es cuando el paciente empieza a negativizarse y a asumir que todo va a salir mal, automáticamente se hace como un sabotaje. No sé qué nos puedes comentar al respecto de esto. Mira, aparte del sabotaje y del boicot, también entra esta parte de por qué a mí, yo lo hice todo mal, o karma, ya me está tocando todo lo mal que hice, entonces ya me está tocando y con esto lo estoy pagando, porque es lo peor que me pudo haber pasado, porque entonces no voy a poder hacer nada, no voy a poder ir al cine, no voy a poder caminar, no voy a poder... Empiezas a ver todo de una forma negativa. Sí, es parte, pero hay muchas personas que después de mucho tiempo siguen con esta negatividad, siguen creyendo que realmente fue lo peor que les pudo haber pasado, cuando, como tú dices, en muchas ocasiones lo único que tienes que hacer es un reajuste en todos los sentidos, en alimentación, en estilo de vida, en cambios en tus hábitos, obviamente con tratamiento, pero que si tú tienes realmente una forma de llevarlo, puedes tener una calidad de vida como todos. Entonces, sí creo que también depende de qué forma tú logres el trabajarlo, manejarlo o aceptarlo. Pero para eso también yo mencionaba, si venimos trabajando con una persona que anteriormente, años atrás, ya sabemos que tiene antecedentes depresivos, entonces sabemos que si le decimos que tiene un diagnóstico de diabetes, se nos puede venir abajo, porque de todas formas él no sabe afrontar bien las circunstancias que de por sí la vida le pone. Entonces ahí es donde se tiene que tener una plática mayor con él. ¿Cómo ha sido, antecedentes, cómo te sientes, cómo logras hacerlo? Entonces creo que sí depende mucho de uno y la verdad es que a mí me molesta cuando tienes una situación así que la gente te diga, échale ganas. Si alguien lo dice, por favor, ya no lo digan más, échale ganas, lo único que hacen es como tirarle un balde de agua helada a la persona, como tirarle piedras y de alguna forma el echarle ganas, sí que, ¿cómo le echo ganas? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dime, ¿cómo le echo ganas? ¿Dejo de estar triste? ¿Dejo de llorar? Entonces creo que lo principal es que la persona que lo está viviendo se tiene que informar. No hay de otra. Si tú no te informas, y bien dicen que la información es poder, si tú no tienes información, no vas a saber qué es lo que te está sucediendo, no vas a saber qué es lo que vas a sentir. Hablo físicamente, hablo fisiológicamente. Entonces, esa creo que sí es la importancia de cómo aprendas a manejar lo que la vida te va a dar. Y con échale ganas, fíjate, pensaba, es como decías, el balde de agua fría, es como si el paciente no estuviera haciendo nada, ¿no? Como si le estuvieras diciendo, pues no estás haciendo nada, en realidad el paciente trae un montón de cosas en la cabeza y tratando de lidiar con este nuevo diagnóstico o con la misma enfermedad que está viviendo en el curso de eso. Creo que Ingrid tenías una pregunta y después Jimé nos va a leer las preguntas del auditorio. Bueno, era más o menos del mismo comentario que estaba diciendo Fer. Creo que la parte de la información es algo fundamental. O sea, el paciente que no tiene información siempre va a pensar que está mal ponerse insulina, que está mal ir al oftalmólogo, que está mal ir al neurólogo, que se va a morir si va al cardiólogo o a algún otro especialista, o que van a decir que está loco si pide una consulta de psicología o de psiquiatría o algo por el estilo. Entonces creo que esto es algo sumamente importante y es gran parte de la intención de todos estos webinars, aumentar la difusión de la información, porque el acudir y pedir ayuda creo que es algo
que puede hacer que esta persona salga adelante de una manera rápida y de una buena manera. Y creo que lo que comentaba Fer, eso es súper importante. Si la familia y el paciente tienen información, pueden pedir ayuda si lo requieren y pues tienen un poco más de probabilidad de seguir con este duelo y de aceptar su diagnóstico de una mejor manera. Y ¿sabes qué pasa también? Que cuando tú estás en una situación así, de verdad crees que eres la persona más sola del mundo. O sea, crees que nadie te está entendiendo, crees que... La única, ¿no? Exacto, nadie más. No existe nadie más con diabetes, aun cuando en México creo que el porcentaje es enorme. Entonces, pero nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy sintiendo, nadie sabe realmente lo que yo estoy pasando, nadie lo sabe. ¿Por qué lo digo así? Porque puede ser que tu familia, si no han tenido este diagnóstico, puede ser que realmente no te entiendan, pero entonces tú, en este proceso, lo que tienes que hacer es buscar personas con las cuales tú te sientas identificado, con las cuales realmente tú sepas que sí te están entendiendo, que sí sabes o que sí saben lo que es tener diabetes, lo que miles de cosas. Y para eso funcionan los grupos de ayuda, porque lo que tú haces en un grupo de ayuda es que cuando sientes que nadie te está haciendo caso y que nadie o que todo el mundo te tira loco, cuando estás con una persona que te está pasando lo mismo que tú, te regresa el alma al cuerpo, porque sabes que realmente no estás mal, que no estás loca, que no estás tan mal como tú estabas pensando, y te gusta entender que en la vida hay alguien como tú, y eso te va a ir ayudando, y es parte de lo que decía Ingrid. A veces se cree que estando sola o solo vamos a mejorar las cosas. A veces se cree que sin preocupar a la familia es como que de alguna manera entonces me hago a un lado y así no afecto a nadie. Y creo que eso es lo peor que puedes hacer, porque ahí es donde entra el llamado complot del silencio. ¿Cuál es este? Es cuando las personas están viviendo una misma situación, que en este caso es la diabetes, pero yo como enfermo estoy en un lado y mi familia está en el otro. Los dos estamos sintiendo una tristeza, una impotencia, un desconcierto porque no sabemos qué es lo que está pasando, pero no lo platicamos. No hay comunicación, no entiendo qué está sintiendo mi familiar, ellos no entienden qué estoy sintiendo y por lo mismo todo es un caos. Nadie entiende qué está pasando, hay pleitos, hay tensión, hay de todo. ¿Por qué? Porque entonces no hay como un tipo de retroalimentación. Entonces lo importante es, tengo gente que me ayude, pero tengo que dejarme ayudar. No puedo estar nada más cruzado de brazos y diciendo no quiero, no quiero, no quiero, porque en ese momento te vas hundiendo más. Miles de casos hay en el que la gente se cruza de brazos y tiene a toda la familia abriendo los brazos y queriendo ayudar. Entonces, lo importante es que después, de alguna manera, en que tú vayas haciendo ese proceso, también entiendas que aun cuando los familiares tal vez no te entienden al 100, pero te quieren apoyar y te tienes que dejar apoyar. Fer, muchas gracias. Ya tenemos varias preguntas de los asistentes y una de ellas es en base a la depresión, y yo creo que también en tema pues ya de sedentarismo y ahora con COVID que también se ha malinterpretado un poco el quédate en casa y no hagas nada. Se enfoca esta pregunta en cómo podemos intervenir en un familiar cuando hay depresión para evitar el sedentarismo, que esto va a influir también en su alimentación y muchos han caído en vicios como el alcoholismo. Mira, la pregunta está como muy generalizada porque depende de la edad, ¿no? O sea, si tú me dices de alguna forma es en un niño, porque también lamentablemente los niños también se deprimen, y con el tema del COVID no sabes cuántos casos hay en los cuales los niños al no saber expresarlo empiezan berrinches, X o Y, ese es otro tema. Pero depende mucho si es un adolescente, pues obviamente los padres tienen que estar al pendiente y en observación permanente, porque con tanto tema o con tanta información que hay en el internet, ahí es donde también entran los suicidios. Recuerden que cuando uno está en un tema de depresión, y vuelvo a hacer hincapié, no es tristeza. En depresión ya hay una alteración obviamente de muchas sustancias que tenemos en nuestra cabecita. Y ahí es donde de alguna manera, al no ser trabajados de una forma acertada, ellos pueden creer que nadie los entiende, y ahí es donde llegan a hacer otro tipo de cosas. Entonces, en adolescentes o en cualquier persona con depresión, punto número 1, observación. O sea, no dejarlo solo realmente,
no el típico, es que se encerró en su cuarto y quién sabe qué cosa hace, por favor, no lo hagan. Tienen que estar al pendiente de qué cosas están haciendo en el cuarto, qué están observando, qué están sintiendo. A veces llegan muchos padres y me dicen, es que ¿cómo me acerco a mi hijo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues das unos pasos y te acercas. O sea, no hay de otra. O sea, tienes que realmente acercarte y preguntar qué te está pasando. Pero es que cuando le pregunto me manda la fregada, pues te vas y regresas y le vuelves a preguntar qué es lo que está pasando, y si no funciona así, a la hora lo vuelves a hacer. El punto es que cuando él vea que realmente hay un interés, él en algún momento va a ceder, y en algún momento, a su tiempo, es donde te va a pedir ayuda, porque vas a ver que sí va a haber alguien atrás. Tal vez no al tiempo que el adolescente o que la persona, estamos hablando de adolescentes, pero hablamos en general, no al tiempo que esa persona necesite, pero sí de alguna manera vas a ver que ahí va a estar. ¿Qué otra forma? Por favor, vuelvo con lo mismo. No le echen la culpa, no le digan, es que tú no te quieres parar de la cama, es que tú no quieres hacer nada, es que depende de ti. Cuando hablamos de depresión, ya hablamos de que debe de haber un tratamiento. Eso es importantísimo. O sea, ya no es nada más psicólogo, sino que ya debe de haber también hay un psiquiatra llevado de la mano también con el psicólogo, porque ahí hay una ayuda con medicamentos. Y también hago hincapié, el ir con el psiquiatra no es estar loco. Cuando uno tiene cualquier enfermedad, es cuando de alguna manera tiene un tratamiento, lo toma y lo deja. Ya te ayudó, ya salió adelante. Entonces también, si estamos viendo que una persona está en depresión después de muchos meses, tratamiento, ayuda profesional. Después, y es bien importante, y lo que dijiste me dio risa, pero es real, el ejercicio. El ejercicio es lo más importante que tenemos que hacer cuando alguien está con un estado de ánimo, como decimos, bajoneado, porque sabemos que cuando hacemos ejercicio liberamos endorfinas, y no he conocido persona que haga ejercicio que me diga que se sintió mal después de hacerlo. Entonces, es importante también empezar como a generar este tipo de cambio de hábito para que tú entiendas que también de forma natural te puedes ayudar. Pero realmente el tema de la depresión es un tema bien personal, que a veces llegan desesperados porque los familiares creen que hasta lo están actuando. Muchas gracias. Y creo que esta es otra pregunta general. Como familiar de una persona con diabetes, ¿cómo podemos apoyarlos? Y creo que ya lo has explicado, pero preguntan como consejos, mensajes que ya se ha platicado en la charla, pero si hay algo que crees que haga falta de añadir. Pues mire, lo que realmente, y de verdad es que es una pregunta recurrente en todas las enfermedades, el tema, y lo que me gusta de verdad, o sea, en las consultas lo trato de decir cada 20 minutos casi, es respeta el tiempo de la persona, valida sus sentimientos, no lo minimices. No creas que porque, ay, es que no estás tan mal, ya te dijo el doctor que no estás tan mal, no estés triste, no estés mal. No, a ver, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? ¿Quieres hablar? ¿No quieres hablar? Estoy, entre comillas, al servicio de mi enfermo. Estoy, entre comillas, a lo que él quiera. ¿Quiere estar solo? Ok, no quiere estar solo, pero aquí voy a estar. Entonces, y también, como lo dije, el tener mucha información, porque como enfermo, tal vez en ese momento estoy totalmente abrumado, pero entonces tengo a mi familia que se está informando para que pueda dar esas palabras de aliento, para que me pueda decir, a ver, hijo, o a ver, esposa, o a ver, mamá, ya me informé y lo que tú piensas no es así. Lo que tú piensas tal vez con tal medicamento que nos dijeron no lo vas a sentir o no va a pasar. Mira, date cuenta, pero para eso el familiar también debe de tener cabeza fría. El familiar también tiene un duelo, no solo el duelo del enfermo, también tengo mi duelo, porque esta situación cambia toda la dinámica familiar, toda y en todos los sentidos. Entonces, más que qué decir, porque la verdad es que cada dinámica familiar es muy diferente, o sea, porque yo te puedo decir, dile a tu hijo que lo amas, pero tal vez nunca se dicen eso. Entonces, es muy subjetivo lo que cada persona pueda o deba de hacer o de decir, pero sí creo que lo que realmente es general es el respeto hacia los sentimientos de la otra parte. Cierto. Muchas Y gracias. creo que de eso quisiera recalcar mucho
que la etapa de duelo de depresión no quiere decir la depresión como patología, y eso lo acabas de mencionar, porque sí me ha tocado ver a muchos pacientes que pues desgraciadamente caen y se quedan como en ese estancamiento, ¿no? De que ya están en una seria depresión ya patológica y que siguen pensando que es normal. Es normal porque pues me puse triste porque me dijeron que era diabético, pero no, ya entran en un círculo en donde ya puede ser un poco más complejo y eso sí ya requiere pues medicamentos, como mencionabas. Yo no sé si puedo aportar un poquito. Es que en múltiples foros que hemos llevado año con año a partir de la Asociación Mexicana de Retina, en Mérida hubo un foro donde dieron una plática y me gustó mucho que justamente decía, ¿no? Los mitos y las realidades. Entonces decía, mito, la diabetes es que me va a perpetuar y me va a mantener enfermo por toda la vida. Y entonces ahí la doctora empezó a explicar que justamente lo contrario, o sea, la diabetes es una gran oportunidad para conocernos más, ¿no? Para conocernos más cómo estamos en un día normal, cómo me siento en un día con gripa, cómo se modifica mi azúcar, o sea, es como de por sí, sí, ya el ser humano está como un poco desconectado, entonces ahorita es como buscar que esa diabetes te ayude a conectarte un poquito más con tu cuerpo, con tus emociones, con tus sensaciones, hasta cómo se modifica con una gripa tu azúcar, ¿no? Entonces también comentarles a los pacientes eso, ¿no? Que es una oportunidad de conocerse mejor, de estar más responsables, más atentos a ellos, para también conocerse en diferentes situaciones de vida, cómo reacciona su azúcar y cómo también se tienen que tratar, ¿no? Entonces, más que como directo a la enfermedad, también darles una puerta de una oportunidad, ¿no? Lo que tú mencionas es parte de también la tanatología. En muchas ocasiones, en todas, cuando estamos en un duelo o cuando estamos empezando, hacemos la grandiosa pregunta de por qué. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué yo? ¿Por qué si hay un millón de gente? ¿Por qué fue a mí? ¿Por qué si yo? Porque también debemos de entender que hay pacientes que tienen diabetes no porque tienen obesidad o no porque tengan de alguna forma malos hábitos. Hay ocasiones en que hay niños con diabetes. Entonces, no es tanto el tema de preguntarte el por qué. Si tú haces este tipo de cuestionamiento y todos los días tienes esta pregunta en la cabeza, lo único que vas a lograr es abrumar, es sentirte frustrado, porque no le vas a encontrar una respuesta. Por más que de alguna forma tú trates, pues es que mi abuela tenía, sí, pero tampoco te va a dar consuelo. Lo que yo creo, y va de la mano con tu comentario, es que en lugar de ser un por qué, debes de cambiarlo con un para qué. ¿Para qué me sucedió? ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué va a cambiar mi vida? ¿Para qué va a mejorar mi vida? Y si tú empiezas a darle un sentido a lo que te está sucediendo, es donde tú aprendes a llevar a la diabetes de la manita. Ni te está arrastrando, ni la estás arrastrando. Ahí es donde realmente aprendes a ver a la diabetes como parte de tu vida y no como el verdugo o como el enemigo. Mil gracias. ¿Y qué opinas? Nosotros particularmente, pues obviamente estamos enfocados en la parte oftalmológica del problema de la diabetes, que generalmente pues ya son a veces complicaciones avanzadas. Y no sé, a veces cuando el paciente está bien, estamos en, bueno, no, es que si no se cuida va a quedar ciego y va a tener un... ¿Qué hay de esto? Porque muchas veces se hace uso de este tipo de, pues no son amenazas, sino el peor escenario, uno tratando de prevenir que el paciente no llegue a esos estadios. Pero a lo mejor, ¿cuál sería la mejor forma de indicarle al paciente qué camino seguir para que realmente lo siga hacia su bien, ¿no? Dar ejemplos buenos o dar ejemplos malos. Pues es que, como lo mencionamos y lo hemos dicho, información es poder. Y si tú no le dices lo que va a pasar, pues entonces de alguna manera, ¿cómo vas a ver también qué sí, qué no, cómo cuidarse y las consecuencias que puede haber? Es como cuando tal vez los padres te dicen, a ver, si tú consumes drogas, esto es lo que te puede suceder. Claro. Si tú manejas tomado, puedes chocar, puedes atropellar, te puedes matar. O sea, tú también, y en este caso ustedes como doctores sí tienen que dar pues como todo el panorama. O sea, no nos podemos enfrascar nada más en lo bueno porque entonces estaríamos negándoles información.
Debemos de realmente poner las cartas sobre la mesa, pero por favorcito pónganse las bonitas, porque de verdad que hay muchas ocasiones en que se las avientan, ¿no? Entonces ahí es donde la información tal vez no llega de la manera adecuada porque ya se crea un tipo de rechazo. Claro. Un ejemplo muy sencillo, el agua. Cuando tú el agua le haces así, choca. Si tú metes la mano en el agua, baja. Fácil. Entonces, lo que tenemos que aprender también es a qué palabras vamos a ocupar, de qué forma, y de qué forma hablo de todo, el tono de voz, qué tan rápido lo digo, como no, el lugar, si tal vez, bueno, aquí porque es un lugar muy caluroso, pero tal vez si está el clima puesto, no se lo voy a poner súper bajo para que se esté congelando, porque eso le va a causar incomodidad. Voy a tratar de que sea en un momento en que tal vez no tengo tantos pacientes para que no tenga que ser todo acelerado. Voy a intentar a ver con quién va, platicar con los dos. O sea, es bien importante y siempre he pensado que hay que decir la verdad, pero hay que saber cómo lo vas a hacer. Claro. Porque si no, de alguna manera siempre llega, pero usted no me dijo que eso iba a pasar, ¿por qué no me explicó? ¿Por qué no me...? De alguna forma, entonces es mejor, eso es lo que puede suceder, nos vamos a cuidar de tal manera, dar información y el paciente ya sabe qué hacer con esa información. Y creo que ahí es muy importante lo que Ingrid nos decía acerca de la información, porque muchas veces el paciente nos llega con mala información y la mala información es experiencia familiar, ¿no? Un tío quedó ciego porque le hicieron no sé qué y no tiene nada que ver una cosa con la otra y nos estamos peleando para tratar a un paciente y poder beneficiarlo con un tratamiento oportuno contra un mito, como nos decía Jime, que pudiera tener el paciente. Rafa, ¿alguna pregunta para cerrar? Básicamente un comentario y muy conclusivo de lo que estabas precisamente, Vane, diciendo. Yo pienso que independientemente de que seamos médicos subespecialistas, tenemos la responsabilidad de llevar al paciente de la mano en el proceso, independientemente del tratamiento tan específico que vamos a hacer. Y aquí viene a colación mucho por lo específico del tratamiento, que tengamos la manera de explicarle de la forma más elemental o entendible para la condición del paciente lo que le está ocurriendo, cuál es el pronóstico de la mejor manera que se pueda y adicional a eso, acompañar al paciente, llevarlo de la mano en todo el proceso. Son pacientes que vienen enojados, que vienen deprimidos, que vienen gastados, que vienen con dolor, que han perdido la visión, que están estresados. Entonces, es un poco ese acompañamiento no solamente en el momento de la consulta, sino desde el momento en que el paciente llega por primera vez porque lo refirieron con el retinólogo, y desde las mismas asistentes y desde recepción yo siempre les digo, recuerden que son pacientes que no les puedes pedir que lleguen con una sonrisa de oreja a oreja al consultorio, que son pacientes que tienen muchas dudas, tienen miedo, y en eso hay que ser muy empático. Y nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar a esos pacientes por el simple hecho de que somos sus médicos tratantes, a pesar de que sea solamente un tratamiento específico para que no pierdan la visión, pero al final, en el círculo empresarial en el que vivimos, nosotros nos beneficiamos de cierto modo de tener estos pacientes que estamos tratando, porque son los que alimentan nuestra consulta. Y eso implica que tengamos una participación moral en el tiempo en el que estamos con ellos y que los acompañamos. Y yo creo que en eso hay que ser sumamente sensibles. Y pues, doctora, yo quiero felicitarla por esa disposición, entrega y claridad con la que nos está diciendo todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Y sí creo que lo que ustedes dicen, en este caso usted, doctor, creo que es bien importante porque hasta la persona que está en el área de recepción es importantísimo. Es la que va a brindar una experiencia totalmente diferente y la que te va a ayudar, la que te va a sentir o hacer sentir cómodo, y ya de ahí es como un filtro, y de ahí pues ya viene la parte del doctor. Es como todo un equipo y todos cuentan, todos. Así es. Sí, es totalmente de acuerdo.
pues que esto, justamente eso, Eva, que esto es un trabajo en equipo, que todos formamos piezas muy importantes para el bienestar de nuestro paciente. Yo siempre les digo, tú eres el líder, entonces te toca activarte con el psicólogo, con el oftalmólogo, con el endocrino, con la nutrición, porque todos queremos apoyarte, todos queremos trabajar para ti, para que tú estés mejor. Entonces, recordar que siempre el manejo de un familiar con diabetes es trabajo en equipo y la familia en primer lugar. Ingrid. Bueno, yo solamente quería comentarte, Fer, bueno, preguntarte más bien, ¿cómo es que tú nos recomiendas, así ya rapidito, porque también están preguntando aquí cómo te pueden contactar, ahí si no al ratito dejamos tus datos, ¿cómo nos recomendarías a nosotros poderle decir al paciente que le recomendamos asistir con un psicólogo, con un tanatólogo? Porque muchas veces el simple hecho de insinuarlo, a veces se ofenden por el hecho de que piensan que están locos, ¿no? O sea, está como esta relación de psicología, locura, que es erróneamente pensada, ¿no? Yo creo que cuando están pues en esta parte médica, ustedes también tienen un buen ojo de saber con quién sí y con quién no, ¿no? Entonces, de alguna manera hay personas que hasta lo piden, a ver qué puedo hacer, díganme qué puedo hacer, cómo me ayudan, ayúdenme, con quién puedo acudir. Ahí es como quien con la tienes fácil. Ahora, no le quieras decir a la persona de primera instancia o en el primer momento en el que tú estás diciéndole el diagnóstico, a ver, tiene que ir a una consulta psicológica o tanatológica, porque realmente sí te va a mandar a la fregada. Entonces, hay que ser asertivos, hay que ser, de alguna manera, saber en qué momento yo puedo penetrar de alguna forma esa barrera que él está poniendo, porque recuerden que lo que él está viviendo, hablo del paciente, es un cambio, y a cada cambio hay un rechazo. Siempre hay esta parte renuente. Ya después puede ser que vaya asimilando la situación, pero de primera instancia tienes que entender que tal vez la primera vez no se lo vas a poder aconsejar, porque como dices Ingrid, se va a enojar y hasta hay personas que salen corriendo del consultorio. Entonces, sí creo que tienes que aprender a saber los tiempos, tienes que fijarte muy bien en cómo es cada persona. Hay personas muy sensibles, hay personas que demuestran esa tristeza enojándose, aventando cosas, aventando sillas, y ahí es donde tienes que darte cuenta que poco a poco es donde tienes que ir trabajando con esa persona. Yo creo que con base a la pregunta que tú me diste, la respuesta es ser asertivo. Gracias. Doctora Chávez, pues podríamos estar mucho tiempo platicando contigo. Creo que nos has dado datos súper importantes y además temas que regularmente nosotros no manejamos. Entonces nos has dado tips no solo para los pacientes y sus familiares, sino también para nosotros como médicos. Creo que muy acertados tus comentarios y los comentarios de los demás panelistas. Y bueno, pues podríamos seguir, pero creo que llegamos al tiempo del final. No nos queda a nombre de la Asociación Mexicana de Retina y de toda la Comisión de Viviendo con Diabetes, y a Ingrid por haberte invitado, agradecerte tu participación el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad que como lo dije al inicio de la plática, siempre es un gusto el poder informar, ser parte de estos temas, porque son temas que a veces no se conocen y que, como lo dije, creen que la tanatología es igual a muerte. Y lo que siempre he creído es que la tanatología es aprender a vivir de forma totalmente diferente. Gracias. Creo que estaremos viéndote en un futuro con nosotros otra vez. Yo espero que muchas sí. Gracias. Yo claro pues. que sí. Claro que sí. Pues muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego y hasta la próxima.